Estamos en Hechos otra vez. Estamos en Hechos, pero solo por 2 días. Si se fijaron, les puse que vamos a estar viendo Hechos hoy. Hechos, me parece que era 13, ¿verdad? Y luego, sí, era 13. Hechos 14, y a partir de Hechos 14 vamos a cambiarnos a Santiago, porque cronológicamente así va. Y nos vamos a empezar a leer esto, ¿no? Este Santiago ya había salido antes en la Biblia, desde los evangelios, allá había salido, porque resulta que este Santiago era hermano de Jesús. Así es que ya había salido, también en Hechos 14 vuelve a salir, en Hechos 15 vuelve a salir y sale varias veces en la Biblia. Y escribió este libro. Santiago, les voy a platicar algo muy chusco de Santiago que a mí me hace muchísima gracia. Y es que el libro, la Biblia, en español se llama pues el libro de Santiago, ¿no? Carta a Santiago. Pero en inglés se llama James. Y también, por otro lado, también es Jacobo. Entonces, nosotros nos preguntaremos cómo es posible esto, ¿no? Y es porque Santiago viene de Saint Jacob, Sant Jacob, que era Jacobo, ¿no? Y entonces, por eso es San Jacob, Santiago, de alguna manera derivó, pero es el mismo. Entonces, cuando leamos Jacobo, leamos Santiago o James, pues es la misma persona. Y entonces es hermano de Jesús, hermano directo. Y hay alguna creencia, puede haber algunas personas que piensen cómo puede ser posible si la Virgen pues es virgen y tuvo a Jesús de manera virginal y ya, y es virgen y no puede tener hermanos. Pero eso, pues en la Biblia viene que sí, que de hecho sí tenía varios hermanos y viene varias veces, o sea, no es nada más una. Aquí escribí en varias partes donde pues asegura que tiene varios hermanos. Gálatas 1:19, 1 Corintios 1:5, Hechos 1:14, Juan 7:10, 7:3, 7:5, Marcos 3:31, Marcos 6:3, donde no nada más dice que tiene hermanos, sino dice quiénes son sus hermanos y dice con nombre, pues, dice Jacobo, José, Simón y Judas. En Mateo 13:55 igual, repite los nombres y también hermanas, o sea, varios hijos más pues, de la Virgen. Y ya después ya no era virgen, cabe aclarar. Eso nos los dice también varias veces. Una de las veces dice en Mateo 1:25, donde explica, y luego en algún momento donde también dice lo de la profecía de que una virgen dará a luz, y dice, la conoció, dice en Mateo 1:25, dice, la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Así dice el Mateo 1:25. Entonces, la conoció en la Biblia en muchas partes, viene la conoció como, no nada más como de conocerse, así como, ay, te presento a José, te presento a María. Eso ya había pasado porque ya estaban casados, ya estaban, pues ya eran matrimonio, pero ya eran prometidos, más bien, eran prometidos. Entonces ya se conocían, o sea, ya físicamente ya se habían presentado, hola, buenas tardes, yo soy José, sí, yo soy María. Pero cuando aquí dice, la conoció hasta que dio hasta que dio a luz a su hijo primogénito, entonces ese conocer sugiere una relación íntima, o sea, una relación sexual, vamos. Entonces,
Jesús nació de una virgen, pero después de la muerte de Jesús, como dice aquí, entonces ya José la conoció hasta ya que dio a luz a su hijo primogénito. Otra de las cosas que vemos de que Jesús sí es hijo de una virgen, pero ya después se le quitó lo virgen a la entonces es porque dice su hijo primogénito, y un primogénito pues sugiere que es el primero, ¿no? Sugiere que hay hijos después. Entonces no se contrapone con el hecho de que no era virgen o que sí era virgen. O sea, era virgen hasta que tuvo Jesús. Después conoció a su esposo. En Mateo 1:18 dice, antes de que se juntasen, ya no dice lo conoció, dice de que se juntasen, pero pues igual, juntasen significa en lo sexual, ¿no? Entonces, esta es, este Jacobo, este Santiago, pues como les digo, sí es hermano físicamente de Jesús, o sea, hermano de sangre. Y no está peleado con la creencia de que nació de una virgen. Así es que pues esto sí está como que importante, porque además al principio en los libros de antes en Juan vemos cómo al principio los hermanos de Jesús no creían en Jesús. En el libro de Juan hasta se burlaron de él, ¿no? Le dijeron, ay, vete yendo a Jerusalén y ya empieza a hacer todas las maravillas que dices que vas a hacer y no sé qué. Y entonces Jesús les dice, es que no ha llegado mi tiempo. Y dice, aún en las casas, en sus propias casas no reconocen a los profetas. Ya después vemos cómo Santiago se une a la iglesia fuertemente y escribe esta carta. Entonces, eso también es un recordatorio para las personas que tienen que convivir con familiares que no creen en Dios y que están súper a la defensiva y súper no quiero saber nada. Eso les da una esperanza. Si aún a Jesús le pasó así, pues entonces nosotros tenemos que tener esperanza de que en algún momento, si estamos pasando por un momento difícil en familia donde tengamos muy en encontranazos la fe, pues esto nos ayuda, ¿no? A tener cierta esperanza de alguna manera, como Santiago de estar burlándose de Jesús literal y los demás hermanos pasaron a ser fieles creyentes y no nada más creyentes, sino precursores de la iglesia. Entonces, este es Santiago. Aquí se los presenté. Santiago, el hermano de Jesús. Y de pronto nos viene este Santiago con tremenda sabiduría, con esta carta tan más bonita que la vamos a estar estudiando desde el día miércoles hasta la semana que entra, hasta el martes. Así es que vale mucho la pena. A mí me fascina la carta de Santiago porque, porque está súper enfocado en lo que a mí me súper encanta, que es la acción. Ustedes saben que yo siempre digo que ¿de qué se trata decir que tenemos fe si no la llevamos a cabo con hechos, ¿no? Con acción. Y Santiago lo dice idéntico. También le parece así, le parece la fe tiene que estar cimentada por obras. Tiene que, entonces, como que yo pienso, es que no se trata de decir, ay, tengo una fe como tener algo, ¿no? Más bien esta fe es algo que nos va a dar como una cosmovisión que va a cambiar todo lo que toquemos. O sea, no es como una cosa la fe y otra cosa las obras. Más bien es en conjunto porque se permea y todo lo llena de fe, obras. Es junto, no se puede separar. Entonces esto de alguna manera lo explica Santiago de una manera que yo digo, obvio, claro. O sea, tenemos que tener obras. Si yo digo, pues entonces, si yo digo una cosa, pues es mi cosmovisión, ¿no?
como por ejemplo una mujer embarazada. Entonces dice, estoy embarazada, voy a tener un bebé, se va y compra una cuna y compra una carreola y prepara la recámara y prepara a los hermanitos, les avisa y tal, ¿no? Hace todos unos preparativos porque tiene certeza de que va a tener un bebé, o sea, tiene esta fe de que va a tener un bebé, hace ciertos cambios que se nota que va a tener un bebé. La fe y las obras van juntas. Es lo mismo, si nosotros decimos que creemos en Jesús, si nosotros estamos diciendo, creo que hay un mundo espiritual, creo que hay un Dios que está con nosotros, que nos está acompañando en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las alegrías. ¿Cómo se refleja? ¿Cómo lo reflejo yo? Entonces, hoy tengo muchas ganas de preguntarles a ustedes, de tomarnos un minuto de reflexión y que ustedes reflexionen en qué se está notando mi fe, yo en qué lo noto. Y me voy a hacer literalmente un minuto, las voy a dejar pensando. No me tienen que contestar ni nada, pero sí me gustaría que ustedes pensaran en qué se nota. Y me gustaría que tomaran estos. ¿En qué se nota en lo familiar? En lo matrimonial y en lo de los hijos, si todavía, si tienen a sus hijos todavía pequeños, en sus hijos, en las áreas diferentes de su vida, en lo laboral, en lo amigal, en las diferentes áreas de su vida. ¿En qué se nota su fe? Bueno, pues las voy a dejar un minuto pensando. ¿En qué notan su fe? Cuando estén listas me alzan la mano o algo, ¿eh? A ver. Muy bien, muchas gracias. Y ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo pueden hacer para que se note más? ¿Cómo pueden hacer ustedes para crecer? ¿Tienen idea de algo que puedan que puedan hacer ustedes para ayudarse a sí mismas a crecer en su fe y en sus, por ende, en sus acciones, en sus, sí, en sus obras, como dice Santiago? Si no tienen idea, también pueden decir yo no tengo idea. Gracias, Patti. Gracias, Alma. Gracias. Bueno, pues estas preguntas se las quería hacer porque vale la pena hacérnoslas, como si se pudiera cada noche, si se pudiera, al final de cada día, como hacernos este análisis de hoy,
hoy cómo pude ver Dios viviendo en mí, hoy cómo pude verme, cómo, o sea, ser como autorreflexivas en nuestra fe, siempre vale la pena, siempre nos ayuda mucho a crecer, a mejorar y yo las quiero invitar, así es que pues aquí, quería darles un tiempo porque luego muchas veces decimos, sí, luego lo hago y se pasa, luego lo hago y luego nos dormimos y ya no pasó. Así es que, bueno, no es tanto, no tarda tanto. Como vieron, no se necesita muchísimo rato, no se necesita media hora, es un minutito, ¿no? Así es que eso. Pero bueno, podemos ver también, Santiago nos va a estar tocando varios temas. Parece como un poco random los temas, como que primero habla de una cosa, cambia rápido. Sobre todo habla de cosas de la fe con las obras, fe y obras, cómo se intermezclan. Y luego paciencia en las pruebas, que a mí eso me súper fascina porque se me hace importantísimo que nuestras dificultades, que nuestras pruebas, que nuestras pesares, debilidades, problemas, como se quieran llamar, no pasen desapercibidos, sino que sean para crecimiento. Se me hace un regalo enorme que Dios nos da esa posibilidad. Entonces, aquí nos dice que no nada más nos las podemos pasar, sino que además nos va a dar fe, que nos va a dar perseverancia, que nos va a dar feliz término de la obra, que nos va a hacer perfectos e íntegros sin que nada nos falte. Para todo eso son las pruebas, ¿se imaginan? Ya ven que no son tan malas. Nosotras vamos todas tembeleques ahí con las pruebas aterradas. No son para mal, no son para quebrarnos, son para fortalecernos. Entonces eso es bien, pero bien importante, bien motivador desde mi punto de vista, es lo máximo de motivador. Así es que vale mucho la pena. Por otro lado, también habla de las tentaciones. De esto les voy a hablar en el día que toque, cuando empiece a hablar pruebas versus tentaciones. Así es que eso, también otra cosa de sabiduría divina, y me llama mucho la atención que la divide en dos. Hay sabiduría divina, sabiduría de acá, ¿no? De lo terrenal, y las explica, y entonces eso también vale mucho la pena. También muchísimo habla del control del habla, que quiere decir cómo tenemos que tener cuidado con nuestra boca, con lo que decimos. Esa era otra de las preguntas que quería decirles. Dice Santiago, no se engañen. Si ustedes hablan mal, revisen su fe. Si ustedes no tienen cuidado, como dice, qué dicen, cómo dicen así, revisen su fe, porque como les digo, es toda una cosmovisión. ¿Qué creemos de la gente? ¿Creemos que son hijos de Dios los demás? ¿Creemos que los demás son amados de Dios también y que les estamos hablando a personas amadísimas de Dios? Entonces todo es una cosmovisión, ¿se fijan? Todo importa, o sea, no es nada más. Entonces, ¿cómo les estamos hablando a los demás? Revisémonos, ¿cómo les estamos hablando? Realmente, ¿por qué no les estamos hablando bien? ¿De dónde está saliendo eso? Porque revisemos nuestra cosmovisión, revisemos nuestra fe. Entonces eso. También habla acerca de las diferencias sociales. Ahorita hay clase alta, clase media, clase baja. Hay la tendencia, supuestamente es a que la tendencia de la clase media crezca para que no haya tantos pobres ni tantos ricos, ¿no? Pero en ese entonces era por los opuestos. Había ricos y había pobres, que eran casi todos, y los pobres eran sumamente pobres. Entonces, pues Santiago habla acerca de esto, de la injusticia social, y les habla duramente a los ricos y les habla a los pobres también, como para igualar un poco la cosa. Pues el chiste es esto. Otra cosa que aquí apunté que se me hace muy pero muy importante es que al principio, antes del libro de Santiago, viene cómo van viajando
Saulo y Bernabé, y van viajando y yendo a todas las iglesias pues a compartir el evangelio, pero después regresan a fortalecer, a ayudarles a dar ánimo para perseverar en la fe. Así es que se me hace como una parte bien importante de nuestra labor, ayudar a los demás a crecer en la fe, a perseverar, a ser sólidos, a ser fuertes. Así es que pues eso, hay que perseverar, es una decisión. Este tema, así es como es decisión, nosotros tenemos que decidir cómo nos pone, ¿no? Aquí hay otra decisión que nos pone. De hecho, en el audio de hoy, eso justo, decidir quedarse llenos del espíritu y de la alegría o quedarse medio amargados. Entonces, en otra decisión entre la sabiduría del mundo, sabiduría del cielo. Tenemos que tomar decisiones. Entonces, pues este tema fue un poco como así, ¿no? Poquito de aquí, poquito de allá, pero de cosas pero bien valiosas. Y sobre todo eso, hagámonos preguntas. Preguntémonos acerca de nosotras mismas, cómo está nuestra fe. Nosotros lo vemos en los evangelios, dice, por sus frutos lo conocerán. A nosotros, nuestros frutos, cómo hablamos, cómo vemos, cómo lo que decimos, cómo actuamos, el temor o la confianza con la que andamos. Todo esto es lo que podemos nosotros revisarnos a nosotras mismas y decir, a ver, ¿qué tal anda mi fe? Veamos, voy a hacer un autoanálisis y voy a empezar a hacer cambios para crecer realmente y para madurar y para ir perfeccionándome, para poder pasar las pruebas en victoria y agradeciendo las pruebas en vez de estar batallando con ellas. Pues este fue el tema de hoy.